Hola, bienvenidas y bienvenidos a este video de sesión sobre el sistema político canadiense, en el cual pues vamos a explorar de manera muy sintética, va a ser un video muy rápido, cuáles son las principales características del sistema político canadiense. Como saben, pues ya entramos a sistemas políticos comparados y lo que toca es ver precisamente el caso canadiense, ¿no? El caso canadiense es único en América del Norte porque a diferencia de México y a diferencia de Estados Unidos, como bien pueden ver ahí en la presentación, pues Canadá no es un sistema presidencialista. Canadá es una república federal. Canadá es una monarquía constitucional parlamentaria, ¿no? Que ya tiene una carga valorativa fuerte este término, ¿no? Monarquía porque pues es una forma de gobierno, un sistema que se basa en un sistema constitucional, ¿no? Esto quiere decir que se encuentra bajo el mandato de una constitución política, que la constitución reconoce precisamente la existencia de un monarca como la cabeza del Estado canadiense. Pero como en los sistemas parlamentarios estilo británicos, esta figura, la figura del jefe de Estado, pues es una figura un poco sui generis. ¿Por qué? Porque aunque el monarca es la figura importante del Estado canadiense, pues sus poderes se encuentran limitados por la Constitución y también por el Consejo de los políticos que forman el gobierno. Esto quiere decir la Constitución, más bien el gobierno de Canadá se divide en el jefe de Estado y el jefe de gobierno, a diferencia de los sistemas presidencialistas como Estados Unidos y México, en donde el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. En ese sentido, entonces, para el caso canadiense, como bien pueden ver ahí en la diapositiva, pues se puede decir que el rey o la reina reinan, pero no gobiernan. Esto quiere decir, sirven solamente como figuras protocolarias en algunos casos políticos específicos. En ese sentido, entonces, en Canadá va a haber dos figuras. Actualmente el rey Carlos III, que es el jefe de Estado, y la Constitución. Y aparte de ellos, pues va a haber todo un sistema de gobierno que son los que se encargan de facto precisamente de manejar la vida política de Canadá, ¿no? A diferencia del sistema republicano constitucional de México y de Estados Unidos, entonces, y derivado precisamente de estas peculiaridades, para el caso canadiense va a haber una separación parcial de poderes. Esto quiere decir, tanto el Ejecutivo como el Legislativo se encuentran entramados los unos con los otros, ¿no? Y ahí les dejo precisamente en la presentación la forma en cómo se encuentra dividido esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, para el caso canadiense, el único que se encuentra fuera precisamente de esta dinámica, pues va a ser el Poder Judicial, porque tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen una relación muy, muy, muy estrecha. La forma en cómo está dividido el poder de Canadá es el rey o la reina como jefa de Estado, después tenemos al Senado y después tenemos a la Cámara de los Comunes, que constituirían precisamente esos dos, la rama legislativa. Tanto el Estado, tanto el rey o la reina como el Senado, pues van a constituir a la rama ejecutiva. ¿Por qué existe una separación parcial? Porque en el caso de Canadá, el primer ministro, que es el jefe de gobierno y que sería parte también de la rama ejecutiva, pues sale del Parlamento canadiense, ¿no? Entonces, el primer ministro, para ser primer ministro, primero tiene que pasar por una elección indirecta. Esto quiere decir, para el caso canadiense no se elige a la figura del primer ministro, sino que se vota por el partido y se otorgan precisamente cierta cantidad de asientos en el Parlamento canadiense que van a ser los que den el triunfo al partido y por ende le den el triunfo al líder del partido que se encuentre con mayor presencia en dicho parlamento, ¿no? Entonces en eso radica precisamente esta unión. ¿Cómo está compuesto tanto el Senado como la Cámara de los Comunes, que van a ser la rama legislativa para el caso canadiense? Pues actualmente el Senado tiene 105 miembros, son elegidos por el gobernador general, que es la figura representativa del jefe de Estado en suelo canadiense, aconsejado por el primer ministro. Estos pueden crear leyes, pueden crear enmiendas y trabaja por comités, ¿no? En la Cámara Alta del Poder Legislativo canadiense. Y después tenemos a la Cámara de los Comunes, ¿no? Que es el principal órgano para la creación de leyes. Esta es la que se elige por voto popular y precisamente de la Cámara de los Comunes va a surgir el
primer ministro. Por ahí les dejo la composición del Senado canadiense, que si se fijan, retomando un poco las clases de Canadá, sobre todo de las trayectorias estatales, pues se van a dar cuenta que en realidad las provincias centrales de Canadá, las que crearon el dominio de Canadá, pues van a ser las que tienen mayor peso político tanto en el Senado como en la Cámara de los Comunes, que será la Cámara baja, ¿no? Tanto Ontario como Quebec, que son las provincias grandes, tienen 24 asientos cada una. Las provincias marítimas, New Brunswick, Nueva Escocia y la isla del Príncipe Eduardo, y las provincias del oeste, pues van a tener el número de asientos, ¿no? Las provincias marítimas 24, las provincias del oeste también, en su conjunto, ¿no? Ontario y Quebec van a tener 24 por sí solos, ¿no? La Cámara de los Comunes, ¿cómo se encuentra? Pues actualmente existen 338 asientos, que es como la Cámara de los Representantes o la Cámara de Diputados acá en México, y al igual que sucede en el caso estadounidense, pues cambia conforme cambia el panorama demográfico canadiense. Esto quiere decir, cuando hay más gente viviendo en una provincia específica, se crea un nuevo distrito electoral y se tiene que añadir un nuevo asiento a la Cámara de los Comunes de Canadá. ¿Quiénes son los que tienen mayor peso? Pues van a ser también las provincias centrales, Ontario y Quebec. Ahora bien, si vamos a la composición política del panorama canadiense, pues nos vamos a dar cuenta que en la Cámara de los Comunes hay una composición muy digamos, muy particular, ¿no? El Partido Liberal sigue siendo la cabeza, por eso Justin Trudeau es jefe del gobierno canadiense. El Partido Conservador en este caso sería la oposición oficial, y va a haber otros partidos que tienen un mayor peso a nivel regional, ¿no? El Bloque Quebecois, la provincia de Quebec, que es la principal fuerza de esa provincia, y el New Democratic Party, que es el partido de izquierda canadiense, que va a tener mucho peso en Ontario y en la Columbia Británica, ¿no? Ahí les dejo también en la diapositiva un mapa electoral sobre cómo está compuesto el panorama político en Quebec, ¿no? Les dejo cómo están digamos, por asiento, cómo está distribuido, sobre todo en la última votación, el panorama electoral canadiense, y también cuáles son los distritos electorales, que si se fijan, los que tienen mayor representación van a ser Ontario y Quebec. No es una cuestión fortuita, sino más bien es una cuestión de centros urbanos, ¿no? Los centros urbanos más fuertes del Estado canadiense, pues van a ser los que cuenten con mayor número de distritos electorales, precisamente por la composición demográfica. Por eso es que tienen mayor representación. Por ejemplo, las provincias del norte de Canadá, en donde hay un clima mucho más duro, condiciones para el desarrollo humano muchísimo más menos favorables, digamos, pues tiene menor población y por ende va a tener menor representación para el caso canadiense, ¿no? Entonces ahí chequen para que vean más o menos cómo está la composición política de Canadá y vean cuáles son las peculiaridades precisamente de esto, ¿no? Como les decía, el representante del jefe de Estado en Canadá va a ser el gobernador o la gobernadora general, pues que se va a encargar precisamente de las tareas del jefe de Estado cuando el jefe de Estado no se encuentra en el caso de Canadá, ¿no? La gobernadora general es una figura que existe desde que la Nueva Francia era una colonia francesa y es elegido por la reina o el rey a consejo del primer ministro, ¿no? Ejerce su cargo bajo el Queen's Private Council for Canada y se encuentra representada a nivel provincial por los tenientes gobernadores, tenientas gobernadoras, ¿no? Que actualmente Mary Simon es la gobernadora general de Canadá, es periodista y diplomática y fue elegida todavía cuando existía la reina Isabel a consejo del primer ministro Justin Trudeau y es la primera mujer Inuk en ocupar el cargo. Ha habido otras gobernadoras generales, a diferencia de la figura del primer ministro que ha sido dominada por hombres, sí ha habido más gobernadoras generales, ¿no? Jean Sauvé, primer gobernador general de Canadá del 84 al 90, Adrienne Clarkson del 99 al 2005, Michael Jean del 2005 al 2010 y Julie Paget del 2017 al 2021. Cabe mencionar que, por ejemplo, aquí hay dos casos importantes
en el cual hay dos gobernadores generales que no nacieron en Canadá, sino que se convirtieron en ciudadanos canadienses y pudieron ocupar ese cargo, que va a ser el caso de Adrienne Clarkson y el caso de Michaëlle Jean. Ellas no nacieron en Canadá, una en Hong Kong y otra en, si no mal recuerdo, en Haití. Se nacionalizaron ciudadanas canadienses y pudieron tener acceso precisamente a ocupar este cargo, que esa es una particularidad del caso canadiense. Para Canadá no necesitas haber nacido en Canadá, solamente necesitas ser ciudadano canadiense tanto para ocupar el cargo de gobernador, gobernadora general, como para ocupar el cargo de primer ministro. El único requisito en ese caso que tienes que cumplir es, para ser, por ejemplo, primer ministro, es que que tú seas el líder del partido que tenga la mayoría en el Parlamento canadiense. Para ser gobernador o gobernadora general, puede ser propuesto por el primer ministro de Canadá, actualmente el rey, y que el rey elija como su representante en suelo canadiense, ¿no? Entonces, la estructura del gobierno a partir del gobernador, la gobernadora general va a ser rey, gobernadora general, primer ministro y gabinete del primer ministro, ¿no? Las particularidades del cargo del primer ministro es que no están delineadas en la Constitución de Canadá, sino que se gesta por costumbre. La idea de gobierno responsable que viene precisamente desde la creación del dominio de Canadá queda a consideración del monarca y no existe ninguna restricción en torno a la edad o cuestiones de nacimiento para su elección, como les mencionaba anteriormente. ¿Cuál es la función de jure del primer ministro? Aconsejar al monarca, a su representante, en la ejecución del poder ejecutivo. ¿Cuál es la tarea de facto? Pues gobernar Canadá prácticamente, ¿no? Para el cargo de primer ministro, como les decía, a diferencia de el cargo de gobernador, gobernadora general, solamente ha existido una primer ministro que va a ser Kim Campbell y que va a tener un periodo muy corto de gobierno, ¿no? Sustituye a Brian Mulroney, el personaje que firma precisamente el Canada-United States Free Trade Agreement cuando decide retirarse de la vida política en junio del 93 y ella va a gobernar Canadá de junio a octubre cuando se disuelve el Parlamento canadiense, se llaman nuevas elecciones y pues ya el Partido Conservador pierde el poder y entonces Kim Campbell ya no puede ser la primera ministra de Canadá, ¿no? ¿Cómo se elige? Votación popular y el partido que mayor número de asientos en el Parlamento tenga es el que va a gobernar Canadá. Aquí hay dos previsiones importantes ya para ir cerrando este breve repaso, ¿no? Una, que no necesariamente tienes que tener mayoría simple. Si quieres gobernar de manera fácil, en el caso de Canadá, sí tendrías que tener mayoría simple. Esto quiere decir el 50+1 de los asientos del Parlamento. ¿Por qué? Porque entonces esto te da libertad o te da mayor confianza de saber de que tu plan político pues, se va a llevar a cabo porque vas a tener mayoría. Hay casos en el que no se tiene mayoría, pero aún así obtienes mayor número de asientos que los demás partidos, ¿no? ¿Qué hacen los primer ministros cuando se encuentran en esta situación? Lo que sucede en el caso canadiense, en la mayoría de los sistemas parlamentarios, es lo que se llama que tienes que hacer gobierno. Esto quiere decir, el primer ministro se presenta ante el parlamento y trata de hacer alianzas con los partidos minoritarios para lograr alcanzar una mayoría simple y que sus propuestas políticas, con algunas concesiones que sí o sí va a tener que hacer, pueda llevarse a cabo. Si esto no se logra, pues el panorama político para el partido en el poder va a ser muy difícil porque tentativamente la oposición puede poner muchos obstáculos para la realización, la creación de leyes y algunas políticas importantes, ¿no? Por ahí les dejo también algunas cuestiones sobre las elecciones para que lo vean, cómo llegó Justin Trudeau, cómo el Partido Liberal comenzó a tomar poder. Les dejo ahí unos comparativos, sobre todo el comparativo cuando se da el cambio del conservador a el Partido Liberal, que fue en el 2015 y que es a partir de ese momento cuando el Partido Liberal comienza a dominar la escena política de
de Canadá, ¿no? Hay cuestiones importantes. Hasta 1982, Canadá tenía como constitución la British North America Act de 1867 y es en el 82 cuando Canadá, digamos, que rompe ese vínculo tradicional con el Reino Unido, aunque sigue teniendo ese vínculo, tienen el mismo jefe de Estado, Canadá participa en la Commonwealth, pero por lo menos ya se da digamos, un acto simbólico en el cual los canadienses toman las riendas de su vida política, que es la Constitution Act de 1981, en donde los canadienses pues ya delinean precisamente todo el devenir de su futuro político. Por ahí les dejo cuáles son las principales cuestiones que existen dentro de la Constitution Act para que lo chequen. Y un paso seguido, en el 82 se crea la Canada Act, ¿no? Y con esto precisamente Canadá termina con el poder del Parlamento británico sobre su país. Esto quiere decir, el Parlamento canadiense obtiene poder sobre sus decisiones políticas y además establece lo que va a ser el Canadian Charter of Rights and Freedom, que sería el Bill of Rights en el caso estadounidense, que hasta ese momento pues los canadienses no tenían un Bill of Rights y es hasta 1982 cuando Canadá logra tener esa cuestión, ¿no? Entonces, bueno, chequen la presentación. Estos son como algunas cuestiones, son las cuestiones fundamentales que quiero que contrasten con el caso mexicano y el caso estadounidense y que van a servir precisamente para la actividad que está dispuesta esta semana.